Vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Dios nuestro, a esta hora del día nos ponemos bajo tu presencia, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos para conocer un poco más sobre tu palabra. Te queremos pedir, Señor, precisamente hoy tenemos una petición que queremos hacerte, que nos permitas que llegue la lluvia a nuestro país, a toda la tierra, que nos permitas que, que llueva para que, bueno, pues la lluvia fecunde la tierra, tu tierra, y nos dé el alimento sagrado que tú nos quieres dar. Te lo pedimos humildemente, Señor. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. Comenzamos esta reunión en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Está entrando Erika. Bueno, comenzamos y tenemos hoy vamos a reflexionar el tema de por qué los católicos o por qué la Iglesia Católica cambia los mandamientos. Esa es una pregunta capciosa que nos hacen los hermanos separados, principalmente, bueno, los adventistas del séptimo día, que en algunos lugares están ya, tienen un gran número de prosélitos, de seguidores. Y bueno, también ese cuestionamiento lo hacen los hermanos separados, los testigos de Jehová. Y también tenemos cerca, nosotros por lo menos tenemos conocimiento que hay otro grupo religioso que se llama los israelitas. Los israelitas también nos hacen seguido esa pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica cambia los mandamientos de la Biblia? ¿Sí? Si esos mandamientos fueron dados por Dios y Dios nunca cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él dio unos mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿por qué la Iglesia Católica cambia esos mandamientos? Y ahora, no es tanto que les interese por qué cambia los mandamientos, sino que al formular esta pregunta capciosa, ellos aseguran entonces que si la Iglesia Católica cambia los mandamientos es que está en contra de la Biblia, está en contra de Dios y por lo tanto no puede ser la Iglesia de Jesucristo porque cambia los mandamientos y no atiende el llamado que hace Jesucristo. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces dicen ellos, y Jesucristo es Dios, por lo tanto ustedes no quieren obedecer a Dios, por lo tanto no son la Iglesia Católica y por lo tanto son usurpadores, no hay que obedecerla y con esas ideas les hacen tener odio a la Iglesia, precisamente a la gente, les meten ideas de odio, les meten ideas de que no deben de respetar a los sacerdotes, al Papa y a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, precisamente se hace necesario que nosotros sepamos bien por qué se hicieron esos cambios. Nosotros obviamente lo sabemos porque siempre hemos sido católicos y no tenemos ningún problema porque sabemos
sabemos por lo menos de tradición y de catecismo que nosotros ya no estamos respetando la ley de Moisés, por lo tanto no tenemos ningún problema. Sí, aquí el asunto, el problema viene es cuando un hermano separado nos pide y nos dice, ¿dónde dice la Biblia que esos mandamientos se cambiaron? Dame capítulo y versículo y te lo voy a creer. Obviamente sabemos que es una mentira, ¿no? Ellos, por más que les enseñes, les muestres dónde dice, dónde viene el sustento para afirmar que los mandamientos fueron cambiados por Jesucristo, ellos de todos modos no lo entienden y rebaten todo lo que se les diga. Sin embargo, lo mínimo que podemos hacer o lo máximo que podemos hacer nosotros es presentar el sustento, la justificación del por qué el cambio de mandamientos, por qué el catecismo tiene unos mandamientos de la Iglesia Católica que en algunas partes se parecen y en algunas otras no se parecen nada a los mandamientos de Moisés, los mandamientos que recibió Moisés, específicamente los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, si a alguien, por ejemplo, lo agarran, por ejemplo, a nuestros niños que les están dando el catecismo y le dicen, ya un poquito más grandes, porque son rebeldes los jóvenes ya después son saliendo de la confirmación, se vuelven un poco más rebeldes y los agarran los hermanos separados y les empiezan a decir, a ver, mira, ¿qué mandamientos te sabes? Y mira los mandamientos de la Biblia. Algo está mal en tu iglesia católica. Los sacerdotes están cambiando la palabra de Dios. Y es cuando les meten esas ideas a mucha gente, a muchos de nuestros hermanos católicos, y entonces por lo menos nosotros sí debemos de saberlo para propagar este conocimiento y esta explicación, poner sobre la mesa esta explicación y nosotros precisamente ir cumpliendo con esa predicación, ¿sí? Y para nosotros mismos también, porque por ejemplo, ahorita vamos a ir viendo cómo no es tan sencillo explicarlo. Al parecer nosotros lo sabemos, lo entendemos y damos por hecho que todo está bien, que lo sabemos. Pero sin embargo, cuando te piden explicación, ¿cómo explicas por qué se cambiaron los mandamientos? Ahora, ya lo explicaste con tus palabras, pero el peso específico mayor que va a tener esa explicación va a ser que nosotros lo sustentemos con las Sagradas Escrituras. De eso se trata la apologética, que debe de ser todo con Biblia, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que además de Biblia, también, no nos vamos a cansar de repetirlo porque hay que repetirlo, nosotros sabemos que para alcanzar la salvación tenemos nosotros respaldarnos en la Biblia, en la Escritura, también tenemos que respaldarnos en la tradición apostólica y también tenemos que respaldarnos en nuestro magisterio de la iglesia, ¿sí? Tenemos 3 partes. Los hermanos separados únicamente son sola escritura, o sea, ellos solamente respetan, supuestamente, entre comillas, respetan la Biblia. Bueno, entonces para explicarle a un hermano separado, vamos a utilizar esa única regla que ellos quieren respetar, porque no tenemos nada que esconder y no tenemos ningún problema en utilizar la Biblia con ellos. Todo comprobado con la Biblia. Entonces, vamos a ir analizando esto paso a paso, esperando que podamos dar solución a esta explicación. Es difícil, pero vamos a ver si la podemos hacer lo más clara posible y aquí entre todos van a salir las ideas para que en un futuro podamos explicársela a quien nos pida respuesta de nuestra fe, como dice San Pedro, ¿no? Que le demos testimonio de nuestra fe. Entonces, vamos a comenzar. Entonces voy a compartir mi pantalla.
Ahí me confirman si aparecen escritos aquí, como los puse, los 10 mandamientos, ¿no? Sí, sí aparece. Ahí está, ¿verdad? Sí. Mandamientos de la Iglesia Católica. Sí, ahí va. Entonces ahí va. Vamos a, obviamente, pues como sabemos, todos con Biblia en mano, para que juntos vayamos leyendo las lecturas que aquí encontramos, ¿sí? Primero que nada, bueno, debemos de saber en la Iglesia Católica los 10 mandamientos, aquí están, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Tercero, no Santificarás. sí, santificarás las fiestas. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 5, no matarás. Número 6, no cometerás actos impuros. Número 7, no robarás. Número 8, no dirás falso testimonio ni mentirás. Número 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Bien, esto es lo que enseñamos en el catecismo, esto es lo que nos enseña en el catecismo y esto es lo que nos ha dejado el magisterio de la iglesia para que nosotros lo tengamos presentes. Sabemos que no nos vamos a salvar por cumplir los mandamientos. Sin embargo, los tenemos como si fuera un espejo para que nosotros observemos dónde estamos fallando y ponernos al corriente, ¿sí? Con Dios, con nuestros hermanos, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Acordémonos de ese mandamiento, el mandamiento nuevo que cubre todos estos mandamientos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a leer dónde en la Biblia aparecen los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés y que los hermanos separados, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los israelitas y algunos otros quieren seguir conservando. Obviamente los adventistas del séptimo día les hace ruido porque ellos a fuerza quieren que respetemos, ¿sí? El sábado. ¿Por qué ustedes el sábado no? ¿Y por qué el domingo lo cambiaron? Constantino les dijo que adoraran al dios Sol y por eso respetan el sábado. Y así varios otros mandamientos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. Supuestamente este es el mandamiento número 1 en la Biblia, ¿sí? Que se maneja o se sabe que fue escrito precisamente por el dedo de Dios en persona, así lo manejan los adventistas, los israelitas, ¿no? Por eso no lo puedes cambiar porque Dios con su propia mano grabó ese mandamiento. Bueno, por el momento vamos a decir, dice Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 3. A ver, vamos a leerlo. Ese es el primer mandamiento en la Biblia y es en el antiguo mandamiento, en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 3. En la Biblia es el primer mandamiento. ¿Quién nos ayuda, por favor? Yo ya Adelante, lo tengo. sí, adelante, adelante. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Ese es del 2 al 3, ¿verdad? Entonces ahí Ajá. está, no tengas otros dioses aparte de mí. ¿Qué quiere decir? Que amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás ídolos, no tendrás otros dioses aparte de mí.
Entonces resulta que el de Éxodo, a ver, lo vamos a poner aquí para no hacernos bolas. Este de Éxodo coincide, vamos a decir que coincide el 1, aquí lo voy a rayar, a ver si ven, coincide con el 1, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia lo hace para sintetizar y sean fáciles de que nosotros lo recordemos y vámonos, pero coincide bien, ¿sí? Éxodo 23. Luego, en la Biblia, el segundo mandamiento es Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. Vamos a leerlo. Alguien que se adelante, ya sin preguntar. Si ya lo tiene, vámonos. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento en la Biblia y se trata de las imágenes como ustedes acaban de ver. Y como nosotros ya analizamos ese tema de las imágenes y los ídolos, aquí lo que está prohibiendo son los ídolos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a partir de ahí se suelta este mandamiento que de esos dioses no te hagas imágenes. Y ya sabemos toda la historia que hay detrás, que venía atrás arrastrando los pueblos, ¿no? Y lo que quería Dios era que no se volvieran idólatras como los otros pueblos donde los israelitas pasaban, ¿sí? Entonces, ese precisamente ahí es donde dicen, bueno, fíjate, entonces lo quitas porque no te conviene, porque los católicos son idólatras, no quieren quitar sus imágenes. Pero bueno, ese tema ya nosotros ya lo resolvimos anteriormente. Y más adelante en otra sesión vamos a volver a recapitular para dejarlo bien claro, siempre bien claro. Entonces se lo marqué con este color rojo y vamos a decir que no lo encontramos en el catecismo de la iglesia. Aquí no hay para las imágenes, no caben aquí lo de las imágenes. Ya lo comprobamos. Bien, ese es el cambio. Después vamos a explicar, vamos a ir recapitulando el por qué. Ahora, vamos a leer el tercer mandamiento en la Biblia, que es Éxodo 27. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. No tomarás en vano el nombre de Dios. ¿Ese sí lo tenemos? No jurarás el nombre de Dios en vano. En la Biblia es el tercero y nosotros lo tenemos en el 2. En el 2. Bien. No jurarás el nombre de Dios en vano. Ahí está. No jurarás el nombre de Dios en vano. Ya. Ahora sí, el cuarto mandamiento en la Biblia está en Éxodo capítulo 20 del versículo 8 al 11. A ver, hay que leerlo. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus
animales ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Así es. Y ahí está el problema con los hermanos separados. El día de reposo es el Sabbat. Y entonces se quedó así como si fuera el sábado. Y nosotros también ya vimos el tema del sábado, cuando se cambió el domingo por el sábado. Los cristianos ya no respetamos el sábado, respetamos el domingo, porque ya sabemos todo el por qué, porque Jesús resucitó y todas las explicaciones que ya se dieron en el tema de ese del sábado o domingo. Igualmente, más adelante lo vamos a volver a retomar para que quede más claro. Entonces, ese sábado no lo tenemos, lo que tenemos es santificarás las fiestas, ¿sí? Porque son fiestas de guardar, y una fiesta de guardar es el domingo para nosotros, porque es cuando Jesucristo resucitó, y precisamente ahí viene el cambio que se hizo. Y los días, por ejemplo, de la Virgen María, los días de algunos santos también, son fiestas de guardar. Bien, entonces vamos a leer cuál es el mandamiento número 5 en la Biblia. Éxodo 20, versículo 12. Adelante. Yo lo puedo leer. Adelante. Dice, respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Respeta a tu padre y a tu madre. Ese claramente pues es el 4 aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí lo voy a subrayar, ya los vamos aquí cubriendo. Éxodo capítulo 20, 12 es el 5 en la Biblia, para nosotros es el 4. Ahora sí vamos a leer el número 6, mandamiento 6 en la Biblia, Éxodo 20, 13. No mates. Ahí está, no mates. Nosotros lo tenemos en el 5.º mandamiento, no mates. Vamos a leer el número 7, mandamiento 7 en la Biblia. Éxodo 20, 14. No cometas adulterio. Ahí está, nosotros lo tenemos en el 6, que no se parece, pero es perfeccionado por Jesucristo, y más adelante lo vamos a ver, sí lo vamos a analizar. No lo habíamos analizado. No cometas adulterio, no cometerás actos impuros, cubre más que el adulterio. No cometas actos impuros, cubre el adulterio, cubre todo lo que ya sabemos, ¿no? La zoofilia, la pedofilia, cubre la masturbación, cubre también, acordémonos que ese de que no cometas adulterio, por ejemplo, el hombre sí podía tener hasta 1000 mujeres como el rey Salomón y no cometería adulterio. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran casadas, eran solteras, pero no se le tomaba en cuenta el adulterio contra su esposa primera, ¿no? Obviamente. Pero la mujer sí cometía adulterio. Obviamente, si tenía esposo, cometía adulterio, pero si la esposa teniendo esposo y se metía con un soltero, cometía adulterio. El esposo, si se metía con una soltera, no cometía adulterio. Entonces, cubre todo, y es para hombres y para mujeres, porque precisamente, como dice San Pablo, con el bautismo pasamos a pertenecer a Cristo, ya no se hace distinción entre hombre y mujer, ni entre esclavo ni hombre libre. Entonces, cubre todo eso, ¿no? Y más. Entonces, ahí está. Ahora, ahí está una de las justificaciones por qué se cambiaron algunos mandamientos. Y vamos a ver ahora el mandamiento 8 de la Biblia,
que está en Éxodo capítulo 20, versículo 15. No robes. No robes. Aquí está el 7. Se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque Jesucristo lo retomó cuando nos lo volvió a enseñar al joven rico, ¿se acuerdan? Que también lo vamos a ver más adelante. Luego, mandamiento 9 en la Biblia, Éxodo 20, 16. No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Aquí está el número 8. No dirás falso testimonio ni mentirás. Ese sigue ahí, nada más que con otras palabras, ¿sí? O sea, cambiadas algunas palabras, pero es ese. No dirás falso testimonio ni mentirás. Luego, el mandamiento número 10. No, el 9. No, Adelante. no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni su esclavo, o su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Ahí está el otro motivo muy importante por qué se cambió ese 10º mandamiento. ¿Por qué? Porque si se fijan o si nos fijamos y nosotros ya lo sabemos, está metiendo en el mismo saco está metiendo la mujer junto con los sirvientes, junto con las cosas, junto con los animales. Ese es un gran motivo por el cual este mandamiento se ha cambiado, ¿sí? Fíjense cuál es el 17. Dice aquí así, este es de los protestantes, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, ese es un bien, ¿no? Es un bien que tiene el prójimo, está bien. No vamos a codiciar la casa de tu prójimo, pero aquí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, o sea que está metida dentro de las pertenencias, la mujer está metida dentro de las pertenencias del hombre, dentro de la casa de tu prójimo. Es decir, precisamente la mujer no se le había dado el valor que verdaderamente tenía hasta que vino Jesucristo a levantarla de donde obviamente pues se le había pisoteado, ¿no? Ultrajado. Por eso se cambió. Ahorita en este momento, ¿quién pudiera pensar que la mujer forma parte de las pertenencias de un hombre? No, o sea, no podemos ya ahorita estar pensando eso desde Jesucristo incluso, ¿no? Él precisamente dejó esto cambiado. Luego dice, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, eso ya se tuvo que cambiar y por eso entra aquí, no codiciarás los bienes ajenos, pero estos bienes ajenos se refiere precisamente a las pertenencias no nada más de otra persona, de todo mundo, pues, que no hay que codiciar, no hay que consentir ese pensamiento pecaminoso, no codiciar nada, nada de nada. Pero aquí la mujer entró también Dentro de las cosas. dentro del mandamiento número 6. Ajá, ahí sí. Ya no entra aquí. Una parte de este mandamiento ya no entra aquí. Esto ya nada más quedó como los bienes ajenos y la mujer y el hombre entraron aquí en este mismo, ¿sí? Por obvias razones. Incluso acordémonos, entonces, como ya podremos darnos cuenta, este mandamiento, el 9º de nosotros, de la Iglesia Católica, dicen, ¿ya ves cómo no coinciden? Porque ustedes quitan el mandamiento de las imágenes y además el sábado lo cambian. ¿Ves? Entonces ese cuestionamiento fácilmente nos lo pueden hacer y bueno, precisamente nosotros por eso vamos a ir conociendo las respuestas que tenemos, ¿no? Dice el 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El 9,
¿De dónde sacaron no consentirás pensamientos ni deseos impuros? ¿De dónde sacó la iglesia? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. A ver, sí sabemos quién, a ver, que nos diga, para que no lo diga yo, sino que lo diga alguien más. Por eso se metió aquí. ¿Por qué? Porque es parte de lo que dice Jesucristo en Mateo 5:17. Dice, no crean que he venido a deshacer cosa alguna. ¿Sí? No crean que he venido a deshacer cosa alguna, sino he venido para llevarla a la forma perfecta. Es decir, nuestros mandamientos que nosotros respetamos ya, ahora son los de Jesucristo, que vino a traerlos vino a llevarlos a la forma perfecta. Por eso aparece este mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Se acuerdan que hay un capítulo, que ahorita lo vamos a ver, donde Jesucristo dice, ustedes oyeron que se les dijo a sus antepasados, no cometerás adulterio, pero yo les digo, es decir, ahí lo perfecciona, dice, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya ha cometido adulterio con ella, es decir, aquí entra este mandamiento, ahí es donde entra este mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es decir, no solamente nos vamos a cuidar de no cometer estos actos impuros, de no cometer el adulterio, el acto, por eso nosotros decimos en la iglesia, decimos que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Yo pecador, ¿verdad? Entonces, precisamente esa es una muestra de la perfección que vino a darnos Jesucristo en sus mandamientos. Por lo tanto, este mandamiento entra ya dentro de del perfeccionamiento de los mandamientos anteriores que había en la antigua alianza. Ahora, estos mandamientos nosotros ya sabemos que son de la antigua alianza. Llegando una nueva alianza con Jesucristo, forzosamente los mandamientos tienen que cambiar. Y estos son los que Jesucristo nos volvió a enseñar, los confirmó. Sí, ahorita lo vamos a ver ya con Biblia, los confirmó y por eso los católicos lo respetamos. Por eso la Santa Madre Iglesia lo sigue conservando, pero no es para salvación. Estos eran para salvación y nadie los pudo cumplir. Por eso Jesucristo tuvo que venir a cumplirlos todos y cuando estaba en la cruz, en Juan 19:30, fue cuando dijo, todo está cumplido. Es decir, él tuvo que venir a cumplir estos porque no hay nadie que pueda cumplirlos, no hubo nadie que pueda cumplirlos. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a meter ya en problemas. Esta nueva alianza, Nuevo Testamento ya trae nuevos mandamientos y además es el mandamiento del amor, como ya sabemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento cubre todo. Por medio de eso nos vamos a salvar y por medio de la gracia de Dios que nos da. ¿Sí? Ese es uno de los motivos y ahora sí vamos a seguir con Biblia, vamos a seguir leyendo. Mateo 5:17, vamos a leer Mateo 5:17. Es la cita de la que les estaba hablando, donde Jesús viene a modificar precisamente los mandamientos, pero los viene a modificar para bien. Los viene a modificar para llevarlos a la forma perfecta. Mateo 5:17. Ya lo tengo. Adelante.
Dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, no crean que yo vine a suprimir la ley o a los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Exactamente, yo vine a llevarla a su forma definitiva. No crean que he venido a suprimir la ley. Precisamente esa es la trampa que nos quieren poner los hermanos separados. ¿Ya vieron, católicos? Jesús no vino a suprimir la ley, ¿sí? Lo que ellos no saben es que suprimir quiere decir que ya no se cumpla. O sea, más bien que la vino a quitar, y Jesucristo no la vino a quitar. Él la vino a cumplir. Una vez que Él cumplió la ley, nosotros ya no estamos obligados. Nosotros ya morimos junto con la persona de Cristo y resucitamos precisamente en el Espíritu para obedecer ahora al Espíritu, no a la ley que traía la muerte, y más adelante lo vamos a ver. Y ahora precisamente vamos a ver ese cuestionamiento de que no se suprimió la ley. No, Jesucristo la vino a cumplir. Entonces vamos a ver lo del adulterio que había quedado inconcluso. Ahí es donde les decía, en Mateo 5:27, vamos a leer Mateo 5:27 al 32. Precisamente donde viene uno de los cambios. Mateo 5:27. 5:27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les no digo, cometerás adulterio. Ustedes han oído que se dijo. ¿Qué se dijo? Esa antigua alianza. Leyes de Moisés. Eso se dijo. No cometerás adulterio. Y aquí viene el cambio de Jesucristo. pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está el cambio. Ese cambio, por eso nosotros tenemos el 9º mandamiento. Ahí está la justificación de ese cambio. Ahí está el motivo tan fuerte de ese cambio en el 9º mandamiento, que dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Sí? Precisamente ahí está. A ver, sigue. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos. Porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y aléjala de ti. Porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. Es decir, antes el hombre sí podía despedir a su mujer por cualquier motivo, porque pues normalmente se había comprado a su esposa y la podía despedir y le daba su certificado de divorcio, pero ahora ya no. Ahora cambian las cosas para el hombre y para la mujer en la misma situación. El hombre ya no puede despedir a su esposa y sabemos que ya no puede tener, precisamente comete adulterio metiéndose con otra mujer, aunque sea soltera. Por eso, precisamente viene ahí el mandamiento, dice, no cometerás actos impuros, y ese es uno de los actos impuros, el adulterio de las dos partes, ya sea el hombre o la mujer. Luego sigue. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Se divorcia, el hombre casado despide a la mujer, o sea, le da el divorcio. En ese momento, ella ya se convierte, ya no la puede, más bien, no la puede despedir, pero si la mujer se une con otro hombre, comete adulterio, y el hombre que se unió a esa mujer también comete adulterio, cosa que antes no pasaba, ¿sí?
era la única, era la mujer la que iba a cometer adulterio. En este caso ya no. Estamos en las mismas condiciones. Y ahora vamos a ver Mateo 5:33. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. Ustedes han oído lo que se dijo a tus antepasados, Antiguo Testamento, y ahora Jesús va a decir ahora algo más para el Nuevo Testamento. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. O sea, se permitía jurar, pero que cumplieras al Señor. Pero ya sabemos que nadie cumple. Entonces Jesús dice de plano, ¿qué dice Jesús? Pero yo les digo, no juren. No juren. O sea, olvidémonos de jurar, no juren para nada mejor. Entonces, como dice, Entonces antes sí era permitido jurar. es permitido Pero jurar, ahora dice Jesús, no juren. pero ahora No eso no. juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro, ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Digamos sí cuando es sí y no cuando es no. No aumentemos nada más porque obviamente le estamos dando cabida al maligno. Cualquiera otra cosa que se le añada viene del demonio. Exactamente. Entonces digamos sí cuando es sí y no cuando es no, porque cualquier cosa que se le añada es cosa del demonio. O sea, ni Bien. jurar por nadie, pues por nada. Entonces ahí está ese mandamiento que bueno, lo seguimos conservando nosotros y ya realmente nosotros ya sabemos que no juramos ni por nuestros cabellos. Entonces vamos a ver qué habla San Pablo acerca de esas leyes anteriores. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. ¿Por qué para nosotros ya las leyes de Moisés no valen? Y no es porque nosotros seamos renegados o seamos rebeldes, sino porque precisamente Jesucristo de eso nos vino a salvar, porque nadie podía cumplir las leyes y esas leyes eran para salvación, pero nosotros ahora nos salvamos por gracia de Dios y por respetar la ley del amor y precisamente más bien por gracia de Dios, ¿no? Él nos salva. Entonces, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿verdad? 2 Pero Corintios, voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. o sea que nosotros ya tenemos estas leyes, no las tenemos escritas en tablas de piedra, las tenemos escritas en nuestro interior, ¿sí? Están escritas en nuestro corazón, con el Espíritu Santo, ya sabemos. Eso es lo que está explicando Pablo. Entonces nosotros ya estamos preparados para ir a la santidad y estamos llamados para ir a la santidad, no para estar observando las leyes por fuera nada más, ya las tenemos impresas en nosotros. A ver, sigue. Dice, a ver, está escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo es.
Cristo da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Ya las leyes de nosotros, lo que debemos de respetar no son las leyes de Moisés, escritas en tablas de piedra, sino debemos obedecer al Espíritu. Bien, entonces ahora vamos a ver, vamos a seguir leyendo. ¿En cuál íbamos? 3.1.14, 3.1. Dice, cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio fue rodeado de gloria. O sea, el ministerio de Moisés fue rodeado de gloria, a pesar de que no traía más que sentencias de muerte. Eso no obstante, los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés, a causa de su resplandor, aunque era fugaz. Fíjense la comparación que hace Pablo. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Es decir, nuestra ley ya es del Espíritu, ya no es de los mandamientos de Moisés. Dice, si tan grande fue el ministerio que sentenciaba la condenación, no lo será mucho más todavía el que procura la santidad. Es decir, nosotros, desde que vino ya el Espíritu Santo en todos nosotros, ya estamos llamados a la santidad. Bien, mientras en el Antiguo Testamento eran solo carne, acordémonos, no, el Espíritu Santo no posaba sobre ellos, dice. Y sigue diciendo aquí Moisés, digo San Pablo, dice, es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio, es decir, hay dos ministerios, uno del Antiguo Testamento, la ley, y otro del Nuevo Testamento, el amor, el Espíritu de Cristo. Dice, el otro ministerio no era nada en comparación. Aquel ministerio era momentáneo y no tuvo más que momentos de gloria, mientras que el nuestro permanece y con toda su gloria. Es decir, va a seguir precisamente este ministerio. Y sigue diciendo, miren, qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Es decir, todos los que quieren respetar la ley, obedecer la ley, están ciegos, como los israelitas. Dice, el mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. ¿Cuál era el sentido de la antigua alianza? Pues formar al pueblo de Israel para traerlo a Cristo, para recibir a Cristo. Una vez llegado Cristo, ya pertenecemos al Espíritu, ya no pertenecemos a las leyes. Dice, el mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy y nadie les hace ver que con Cristo ya no tiene valor. Con Cristo ya no tiene valor las leyes de Moisés. Sigue diciendo, por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelva al Señor, se le quitará el velo. Es decir, si nosotros seguimos a Jesucristo, se nos quitará el velo en cuanto vayamos avanzando en nuestra espiritualidad. Dice, todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. ¿Sí? Ese es otro gran motivo por qué nosotros ya no tiene peso sobre nosotros la ley de Moisés, sino para nosotros es el Espíritu Santo que nos viene a santificar. Vamos a seguir ahora con alguien que me ayude a leer Romanos capítulo 13, versículo 8. Sí, adelante, quien no tenga, ¿eh? Dice, no tengan deuda con nadie, solamente el amor se lo deberán unos a otros.
pues el que ama al prójimo ha cumplido con toda la ley. En efecto, no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidias y todos los otros mandamientos se resumen en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como el amor no se hace ningún mal al prójimo. Por esto, en el amor cabe toda la ley. Hasta ahí yo les sigo. Hasta ahí, gracias. Ahí está. Ya vimos, ya lo recordamos, ya lo sabíamos. Lo que estamos haciendo ahorita es saber exactamente dónde está escrito. Ahora sí ya sabemos que en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 que nos leyó ahorita la compañera, ahí precisamente dice, pues los mandamientos, todos los mandamientos se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Nosotros ya cumplimos esa ley. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. A partir de que nos bautizan, nos confirman, nosotros ya contamos con ese respaldo, con ese precisamente con el Paráclito, con nuestro abogado que es el Espíritu Santo. Esa ya es nuestra ley. Como estaba, no sé si se acuerdan que estaba escrito, profetizado por muchos profetas del Antiguo Testamento y principalmente por Jeremías. Jeremías capítulo 31. A ver, vamos a leer esa para recordar. Jeremías capítulo 31, del 31 en adelante. Jeremías Así 31. dice de la Biblia Reina Valera. Vamos a leer la de los protestantes, donde Ajá. viene. Acuérdense que es por estudio, ¿sale? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Nueva alianza, y ya llegó para nosotros. Ellos no conocían eso. Esto era una profecía de Jeremías. Sigue. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, sus leyes, va a llegar el momento en que sus leyes la va a poner en nuestro interior y la va a escribir en nuestros corazones. Ese día llegó en el momento que llegó Jesucristo y nos dejó ya al Espíritu Santo. Cuando se fue, nos dejó al Espíritu Santo, nos bautizan, nos confirman y ya tenemos precisamente esa ley grabada en nuestros corazones. El día de Pentecostés llegó ese día también, ¿sí? Aquí en esta traducción dice: esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar. Esos días nosotros ya los vimos. Dice: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso ya en nuestro corazón está escrita esa ley. Solamente debemos de dejarnos tomar por el Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver cómo esa ley tenía que cambiar. Vamos a ver Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice, así pues, no ha llegado la definitivo con los sacerdotes, hijos de Leví, aunque la ley nada, nada al pueblo judío se funda sobre ellos, sino que necesidad habría de que se presente otro sacerdote. ¿Y por qué se dijo que sería sacerdote
a semejanza de Melquisedec, en vez de semejanza de Aarón, es que hay un cambio en el sacerdocio o necesariamente la ley también ha de cambiar. Hasta ahí, Jesús, bueno. hasta ahí. Precisamente, y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Ahí específicamente dice que la ley tiene que cambiar, está escrito que ya cambia. Dice así, fíjense, lo voy a leer de esta traducción. Así pues, Hebreos 7:11, así pues, si bien el sacerdocio de los levitas, ¿se acuerdan que los levitas eran sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ellos sacrificaban corderos, ¿sí? Y ahora el nuevo sacerdocio viene con nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vimos la diferencia, ¿verdad? Ya sabemos. Así pues eso está escrito aquí. Dice, así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, o sea, los que sacrificaban animales, sino a semejanza de Melquisedec. ¿Qué hacía Melquisedec? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo hacía su sacrificio Melquisedec? Creo que con pan, ¿no? Ofrecía pan y vino. Y vino. Exactamente, por eso dice, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Por eso Jesucristo vino a ofrecer pan y vino. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Ahí está bien clarito. Por eso ahí está diciendo que cambia la ley. Ya está determinando que cambió la ley. Ahora, precisamente hace un rato vimos cómo en Mateo nos dicen, pero si Jesucristo está diciendo que no vino a cambiar nada, ¿por qué ustedes cambian? ¿Por qué quitan la ley? No, él dijo que no ha venido a suprimir la ley. Él dijo que la venía a llevar a la forma perfecta. ¿Cómo la llevó a la forma? Cumplimiento, dice. A eso. ¿Cómo la llevó a la forma perfecta? Cumpliéndola él, porque ningún ser humano la pudo cumplir, ni la hubiera podido cumplir. En eso conlleva la salvación que nosotros debemos a Dios. Por gracia de Él nos salvó. Esa es nuestra salvación. Antes de Jesucristo nadie había entrado al cielo. Ahora con Jesucristo, cuando Él muere, todos los que están en gracia de Dios pueden entrar al cielo. Bien, hasta Moisés estaba en espera y en ese momento ya pudo entrar al cielo cuando murió Jesucristo. Ahora sí, vámonos a Romanos capítulo 7, versículo 1. Ustedes, hermanos, saben de leyes. ¿Habrán olvidado que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive? ¿Hasta ahí o le sigo? Sigan adelante. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de sus deberes de esposa. Siga. Si en vida de su marido se une con otro hombre, será tenida por adúltera. Pero muerto el esposo, queda desligada y puede ser mujer de otro sin que sea un adulterio. Siga. Lo mismo pasó con ustedes, hermanos, pues en Cristo también ustedes murieron respecto a la ley y pasaron a pertenecer a otro que fue resucitado de entre los muertos, Ahí. a fin de que... Ahí, fíjense, fíjense, es algo bien sutil que es a veces bien difícil de explicar, porque de entender, bueno, nosotros lo entendemos, ¿no? Pero dice, lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo. Es decir, mientras Cristo estaba vivo, por eso Él vino a salvarnos, porque mientras estaba vivo, han muerto a la ley en la persona de Cristo. Mientras estaba vivo,
no habíamos muerto a esa ley, por eso Él la cumplió. Y una vez que murió, fíjense el cambio nada más, tan sencillo, pero tan significativo. Cristo en vida, todavía había ley de muerte. Cuando Él murió y resucita, el mismo Cristo, pero ahora resucitado, ya nosotros estamos resucitando con Él. Dice, lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro. ¿A quién nos imaginamos que pasamos a pertenecer si ya morimos con Cristo? Pues al mismo Cristo, nada más que ahora resucitado. Y así lo dice aquí, dice, han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos. O sea, hay una diferencia entre Cristo vivo y una diferencia tan grande entre Cristo resucitado, porque Él muere, morimos nosotros y resucitamos ahora con Él, pero es el mismo Cristo, porque es Dios, es el mismo, ¿sí? Al que resucitó de entre los muertos a fin de que diéramos fruto para Dios. Y fíjense, aquí viene lo que acabamos de leer de Jeremías, tiene concatenación con esto, dice, cuando no éramos más que carne, es decir, las personas del Antiguo Testamento no tenían impregnado el Espíritu Santo, eran solo carne y por eso morían. Por eso podían morir. ¿Qué quiere decir morir? Bueno, pues sí, mueren en carne, claro, pero no tenían la esperanza de que iban a resucitar en la otra vida. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado, que actuaban en nuestro cuerpo, produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Es decir, una ley es la ley de Moisés y otra cosa es la ley del Espíritu. Esto, dice aquí, esto es lo nuevo. Ahora viene el cuestionamiento, dice, entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? No, aquí Pablo va a decir precisamente, de ninguna manera, no, la ley no es pecado. Va a explicar entonces qué cosa es la ley, dice, de ninguna manera, pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No codiciarás. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicias, mientras que sin ley el pecado es cosa muerta. Muy bien, entonces ya para terminar vamos a leer Gálatas capítulo 4. Ajá, Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Decidme lo que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne. Abraham tuvo 2 hijos, acordémonos. Uno nació de su esclava y el otro de la mujer libre que era su esposa, Sara. Ya después se le llamó Saraí. Ajá, sigue. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. La promesa, sigue. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es,
la cual es madre de todos nosotros. Así es, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, es madre de todos nosotros, es la libre y esa la tomamos como madre. Y aquí les voy a leer Gálatas ya para terminar. Lo último dice Gálatas 4:28, dice así: hermanos, ustedes como Isaac, es decir, católicos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, o sea, somos hijos del Espíritu. Pero así como entonces el hijo según la carne, es decir, Ismael que perseguía a Isaac, dice, el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el Espíritu, lo mismo pasa ahora, es decir, a la Iglesia Católica la va a perseguir el hijo de la esclava. ¿Quién es el hijo de la esclava? Las sectas que quieren obedecer a la ley de Moisés. Esos son los hijos de la esclava y constantemente nos van a estar persiguiendo. Y sigue diciendo, ¿y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Es decir, no podemos estar condicionados por las dos partes, solamente una ley, la de la mujer libre. Dice, hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Católicos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava, por eso ya no obedecemos la ley de los esclavos, la ley de Moisés. Bien, obedecemos a la del Espíritu, los nuevos mandamientos que nos dejó Jesucristo. Bueno, por el momento es todo, ya tenemos el tiempo aquí, 8:32, terminamos, y si alguien quiere participar, adelante, sobre el mismo tema que tenemos. Sí, yo algo quiero comentar. Buenas noches. Sí, lo que se mencionaba acerca de los 10 mandamientos, digo así como en resumen, creo que es bueno aportar que el primer mandamiento, bueno, es una precisión que quería hacer que creo que no estaba correcta en la figura esa que nos pusiste, acerca de los versículos que abarca el primer mandamiento, porque sí llega a abarcar en la Iglesia Católica hasta el versículo 4, que es el de hacer escultura o imagen. En el catecismo está ahí si mal no recuerdo, creo en el numeral 2129, algo así. Pero es el primer mandamiento, ese apartado, habla de los primeros versículos, los primeros dos, pero también habla del de las imágenes, el apartado del primer mandamiento. Ajá. Y ya lo que sigue el siguiente es el de no jurar en nombre de Dios, algo así. Y lo digo porque, por ejemplo, los luteranos, que no son católicos obviamente, son reformados, ellos hacen exactamente lo mismo que nosotros, fusionan hasta el de las imágenes en el primero. Y aquí la cuestión es que los protestantes sectarios nos dicen, es que ustedes los católicos quitaron el de las imágenes para que ustedes puedan adorar a sus imágenes. Lo que no saben es que en el catecismo sí viene ese apartado de la idolatría en el primer mandamiento, o sea, está fusionado con el primero, el de amar a Dios sobre todas las cosas. Que eso implica no tener otros dioses, que eso implica no adorar cosas, objetos, ¿no? Entonces, lo que ellos no saben, los sectarios, es que los luteranos, que no son católicos, también hacen lo mismo y no son católicos, son protestantes igual que ellos. Entonces es una acusación falsa, porque si nos acusan a nosotros, también deben acusar a los luteranos, ¿no? Porque no es una ocurrencia católica, sino que es una tradición muy antigua, que se empezó a hacer así desde Cristo. Entonces, ese es un punto a favor nuestro, ¿no? No es una ocurrencia católica, propiamente, por así decirlo, si no, no la tendrían los luteranos, ¿no? Que son protestantes. Entonces, esa es una acusación muy comúnmente, muy falsa, ¿no? Que no es que lo quitamos, sino que sí lo incluimos, pero en el primer mandamiento. Y ya la otra es que el noveno mandamiento, que se dividió al final, ¿no? Ves que en el Éxodo era propiedad de la mujer. Es que si le restamos ese, nos quedamos con 9, por así decirlo, ¿no? Entonces, el último es el que se dividió en 2, en el noveno y 10, porque como ahí la mujer, como dijiste, entra en propiedad, dentro de las propiedades del hombre, no es lo mismo decir codiciar un objeto que codiciar una mujer. Uno es el pecado de avaricia de objetos y otro es el pecado de lujuria, por eso se dividió en 2. El mismo Cristo hizo eso, ¿no? Y por cierto, también en el Deuteronomio 5, ahí viene otra vez repetido el decálogo del Éxodo 20. Y ahí en el Deuteronomio 5, como es un libro un poquito, por así decirlo, más actual, más refinado, ahí sí se menciona la distinción. En el 10, en la última parte dice no codiciarás y otra no desearás.
para uno es para los objetos y otra dice no codiciar, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, esa distinción sí viene incluso desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que una cosa es la lujuria y otra la avaricia. Por eso lo dividimos nosotros. Y aparte, los padres de la iglesia sí lo hicieron, ¿no? O sea, siempre ha habido ese acuerdo. Entonces, por eso, digo, a mí me convence súper bien, claro, la iglesia católica cómo maneja esta numeración, ¿no? Entonces, hay otras tradiciones judías, protestantes, que lo hacen distinto, pero aquí lo importante es tener claro eso, cómo es la división y quién tiene la autoridad de dividirlo, porque en la Biblia no está así enumerados, pues están escritos en prosa, no en lista, ¿no? Entonces, alguien debe tener la autoridad de distinguirlos uno del otro, entonces solo la iglesia de Cristo hace eso. Ya los demás harán su propia lista, ¿no? Y dividirán los mandamientos a su antojo. Pero la iglesia de Cristo tiene esa verdad. Eso por un lado, y por el otro, pues nada más acordarnos que una cosa es la alianza antigua y otra la de Cristo. Y ya lo dijiste muy bien en Romanos 7, en Galatas 4:21 en adelante, en 2 Corintios 3:3 en adelante. Esas tres partes, Pablo explica muy bien que la ley de Moisés pasó de moda y que ahorita lo actual es Cristo. Entonces no estamos atados. Y ya nada más para agregar la última, es Santiago 2:10, que dice que por una que falles, ya no eres salvo. Entonces no nos conviene, ¿no? Nadie puede ser judaizante como los adventistas, los testigos de Jehová, porque ahí mismo dice que con uno que faltes ya, ya no tienes la salvación. Por eso nos salvamos por Cristo, somos cristianos nosotros. Entonces, es a través de Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, pues según ahí Galatas 3:19 y también Romanos 7:7, dice que la ley nada más nos sirve para conocer el pecado. Pero en sí quien nos salva es Cristo, ¿no? Pero sí nos hace conocer, digamos, es un catálogo de saber cuáles son las faltas. Pero lo que nos salva es Cristo, ya no es cumplir la ley, nada más. Así es. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Ya? Ahorita me surgió una duda de lo que comentaba Diego. Entonces, o sea, sí tenemos los 10 mandamientos y sí los tenemos que seguir, y eso es importante, pero al final nosotros creemos que Cristo es el que nos salva. ¿No seguir los mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? Sí, ajá. Sí, o sea, los mandamientos se siguen enseñando aún en el catecismo de los niños. ¿Ves? Que les enseñan los 10 mandamientos. Pero no son los mandamientos del Éxodo. Son los mandamientos de Cristo. Ok, muchas Y gracias. y es una manera de ver cuáles son los pecados que existen. Y al final, bueno, obviamente uno los debe obedecer y cumplir, ¿no? Porque tampoco queremos incurrir en pecado. O sea, al final de cuentas, no es que se eliminó todo, ¿no? Sino que Cristo le dio una perfección a esos mandamientos. Ya lo vimos ahí en Mateo 5 y todos los mandamientos que mencionó, que dicho de paso no habló nada de las imágenes, ¿no? También en parte por eso no tenemos problema en agruparlo en el primero, pero aún así se le toma en cuenta, ¿no? O sea, sigue siendo una falta si tú adoras una imagen, ¿no? Cosa que no hacemos los católicos, pero sí es una falta. Entonces, pero sí, al final nuestro puente ya no es la ley, los escritos en piedra, sino nuestro puente es Cristo. Entonces cumplimos, ¿no? Pero al final la sangre de Cristo es la que nos va a salvar. Sí, los mandamientos nosotros los podemos observar. ¿Y cómo funcionan ahora los mandamientos? Los mandamientos funcionan ahora como si fuera un espejo. Tú utilizas un espejo y miras qué pecados tienes, qué problemas tienes y los vas a corregir. Pero precisamente te fijas y por eso se dice que es como un espejo porque tú los vas a corregir. Ya sabemos cómo los vamos a corregir, pero no es para tu salvación el cumplirlos o no. Y antes la ley de Moisés era forzosamente que tenías que cumplirlos para poder salvarte. Ahora, por ejemplo, estos mandamientos es como ese espejo que tú miras y dices, bueno, yo tengo este pecado, estoy fallando en esto, voy a corregirlo y voy a hacer los 5 pasos para hacer mi confesión. Voy a hacer mi penitencia, ¿no? Sí, los 5 pasos que ya sabemos, ¿no? Entonces, vamos, nos confesamos, y obviamente ya no volverlo a cometer, pero en el caso que volvamos a caer,
abogado tenemos y podemos volvernos a confesar hasta que nos purifiquemos de tal manera que la gracia de Cristo es la que nos va a salvar. La santificación es la que nos va a salvar, pues no precisamente esos mandamientos. Es nomás un espejo para que tú veas dónde estás fallando y podamos, vamos a decirlo así, podamos confesarnos, ir convirtiéndonos cada vez más, ¿no? Se Ese puede sería ver uno de los como unas reglas o como unas advertencias, ¿no? Con estos Exactamente. mandamientos. Pero, sí, sí, sí. Pero por ejemplo, la salvación es Cristo. Ajá. digo, perdón que insisto, es que me surgió esa duda porque, por ejemplo, he escuchado sacerdotes que dicen, ¿no? O sea, que si tú mueres en pecado mortal, es decir, que no estás cumpliendo alguno de los 10 mandamientos, por ejemplo, el adulterio, ¿no? Las personas que se volvieron a casar, ¿no? Los divorciados vueltos a casar están en pecado mortal, ¿no? Porque están en adulterio. Y es mortal porque tiene que ver con los 10 mandamientos. Y si tú mueres en pecado mortal, pues te vas al infierno. Entonces ya no entendí. Digo, para que como que sean menos palabras, a lo mejor como, es como, sí, o sea, sí entiendo la duda de que al final como que entiendes que al final hay que hacer los mandamientos para salvarnos, ¿no? Porque si no cumplimos en uno, nos vamos al infierno, porque pues, algunos, la falta en ellos son pecados mortales, ¿no? Pero digo, no es tan... lo que pasa es que en la antigua alianza, si fallabas en uno, digo, sí había un tipo de confesión que era con un sacrificio, pero acuérdate que ahí se menciona que ninguno de esos sacrificios, a pesar de que eran agradables a Dios, no era suficiente para perdonar los pecados. Ahorita hacemos lo mismo. Si cometemos una falta de esos 10 mandamientos, pero en este caso ya son los de Cristo, que Él retomó algunos y no todos, ahora hay otro sacrificio, ya no es el de animales, ahora es el de Cristo. Y ese sí te lleva al cielo, ¿no? O sea, es que es eso. Por eso la carta de Hebreos dice que acerquémonos, ¿no? Al velo que abrió Cristo, que es su carne, ¿no? O sea que también depende una parte de ti de que tú te acerques y la otra ya lo hizo Cristo, ¿no? Ya hizo su obra. Entonces, si tú tienes pecados, ¿no? Y viviste cristianamente, porque también tiene sus mandamientos Cristo, donde eso lo puedes encontrar es en Juan 15:10, donde Jesucristo habla de los dos mandamientos, dice, mis mandamientos, el que me ama guardará mis mandamientos, así como yo guardé los de mi Padre. Pues ahí se ve la separación de los del Padre y los de él, ¿no? Entonces, eh, es como si me dijeras, ¿no? Por ejemplo, puede haber un ateo que es ateo y cumple los 10 mandamientos sin saberlo, pero no por eso se va a ir al cielo, porque también requiere, ¿no? De la fe en Cristo, que es lo que insiste mucho San Pablo. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Porque el católico cree en fe y en obras. Entonces, las obras son los mandatos de Cristo, ¿no? Y la fe en Cristo, es lo que nos conduce. Y tampoco solo la fe en Cristo sin hacer nada, ¿no? Como la mayoría de protestantes alegan. Entonces, son las dos cosas. Pero ahora el sacrificio ya es perfecto, ya no es el de los animales, ya es el de Cristo. Entonces, Cristo sí es el que te abre el cielo. Y ahora sí hay salvación, no como en la antigua alianza que no había salvación. Sí, nada más. Ahora fíjense, fijémonos también, seamos conscientes de algo que yo les comenté hace un rato. Fíjense la comparación tan drástica que hay. Las personas del Antiguo Testamento tenían impresas las leyes de Dios en sus corazones, ¿sí o no? Las personas del Antiguo Testamento tenían al Espíritu Santo en su interior, ¿sí o no? Decía No. que no. No lo tenían. Imagínense qué gran ventaja les llevamos nosotros. O sea, nosotros ya tenemos al Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? El abogado que funciona en nosotros. O sea, ya tenemos El Espíritu Santo. una ventaja, pero brutal sobre ellos. Por eso, precisamente, con lo que dice Diego, ya sí tiene, por eso precisamente por la fe nosotros nos salvamos, porque creyendo en Cristo y portándonos, cargando su yugo, que es liviano, nosotros sí somos capaces de dejar, por ejemplo, el adulterio. Sí somos capaces de dominarnos para no matar. Sí somos capaces para cumplir cualquier mandamiento, por más perfecto que nos los haya venido a poner Jesucristo. Porque sí somos capaces, por ejemplo, de ser castos, por ejemplo, porque Él vino precisamente
a perfeccionar, fíjense ese mandamiento, no cometerás adulterio. Pero ahora nosotros ya somos capaces de no solamente no cometerlo, sino de no ver a una mujer, a un hombre con deseos impuros, porque si no ya vamos a estar pecando. Es decir, tal vez puede ser que los mandamientos ahí estén, pero ahora la ventaja es que nosotros somos unos súper poderosos en el espíritu. Fíjense la diferencia, ya no somos el hombre que era pura carne como lo habíamos visto. Sí, alcanzamos a ver la diferencia. Antes éramos pura carne, nada de espíritu. Ahora les llevamos muchísima ventaja a las personas del Antiguo Testamento. Ahora somos carne y somos espíritu. Ya únicamente nosotros tenemos que saber sobreponer las obras del espíritu sobre las obras de la carne. Y eso es lo que ahora la diferencia, ese es el poder que ahora tenemos. ¿Sí? Ahí radica una de las diferencias importantísimas. Fíjense, aquí les voy a leer la que leímos anteriormente, Romanos 7:5, fíjense. Para mí está, pero fuertísima este versículo, dice, Romanos 7, capítulo 5, ya lo leímos, pero lo vamos a recordar, dice, cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado que actuaban en nuestro cuerpo. Sí, nos damos cuenta de que antes en el Antiguo Testamento las personas eran solo carne. Por eso estaban sometidas a la ley, porque si no, luego se desviaban. Era bien fácil meterse en adulterio, era bien fácil todo eso. Ahora nosotros tenemos ya el espíritu, ya somos más fuertes todavía. Dice, que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Dice, ahora viene lo que somos ahora nosotros, dice. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al espíritu. Es decir, que específicamente al problema del adulterio, nosotros ya tenemos a nuestro abogado que nos puede ayudar a dejar el adulterio. Es nada más que nosotros creamos en Dios, en Jesucristo, tener fe, esperanza y obviamente amor, que el amor es el que hace cumplir todos estos mandamientos. Bien, pues alguien más que quiera o alguna otra duda o pregunta. Si no, Van a ser las 9. nos vamos y si gustan ya en la siguiente clase seguimos con estos temas también, ¿no? Que para eso estamos todos aquí. Entonces, vamos a hacer la oración ya de salida para que nos vayamos precisamente en presencia de Dios. ¿Alguien nos quiere ayudar a hacer la oración? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este alimento espiritual que nos has dado en estos momentos. Te pido que nos ayudes, nos ilumines y que envíes tu Espíritu Santo para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Te pido, Señor, por las personas que nos están enseñando, te pido que las ayudes, las ilumines, les guías y les fortalezcas, que les des inteligencia y sabiduría para que puedan seguir instruyéndolos. A ti, mamita María, te pido que nos cubras con tu divino manto y que no nos desampares, Madre mía. Nos despedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Pues tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, danos tu bendición y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches Buenas a todos. noches. Buenas noches. Descansen. Muchas gracias. Por Buenas todo. noches. Muy interesante. Buenas noches. Buenas Que Buenas descansen. noches, que la pasen bien y que Dios. sigan con estos programas. Gracias, Sí. gracias. Gracias. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Buenos